Tenso. Sí, señor. ¿Dónde demonios se metió? Está limpio, patrón. ¡Apúrense, nos van a matar! No, ni madres, Ángela. Nadie se va a morir ahí. ¡Corre! Ángela, que te ¡Corre, vayas! salta! ¡Vete! Yo me llevo a Diana. Diana, vamos. Señorita Diana. ¿Qué fregados está pasando? ¿Quiénes son esa gente? Es la gente del rancho. Parece que masacraron a toda nuestra gente. Vienen con camionetas blindadas y cargadas hasta los dientes. Fuera, por favor. Paco. Por favor. Corre tú también. Vámonos. Yo Ven, estoy no me voy armada, sin ti. Paco, tú no. Apúrale, confía en mí, güey. Diana. Ahí está, señor. Ahí está, jefe. Sope, espera a la Ángela y al Paco. ¡Baja el arma! ¡Quieto, morro! ¡Baja el arma! ¡Te reviento los besos, güera! ¡Bájala! ¿Y ese perro qué? Hay que desalojar el avión. ¿Qué? ¿Cómo? Hay que desalojar el avión. ¿Qué? Por favor, señora, con cuidado. Vamos. Así te quería agarrar. ¡Viva! ¡Bájenla! ¡Yo puedo sola! Tranquilos, todo va a estar bien. Tan solo es una revisión de rutina. Vayan de ese lado. No pasa nada. Rutina. ¿Te parece rutina que nos bajen del avión cuando estábamos a punto de despegar? Santiago, esto no se ve bien. Dinos la verdad, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. General. General. Dígame, Tengo que pedirles que se alejen un poco más, por favor. ¿pero por qué? ¿Encontraron algo? Encontramos un par de bultos sospechosos. Llamamos a un experto y ya viene enseguida. Ay, Dios mío. Santiago, ¿qué está pasando? No te apresures. Por lo pronto movámonos de aquí. Vamos a movernos. Vámonos. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos sacamos la lotería! ¡Muevan las camionetas! ¡Vamos moviéndonos! ¡Órale! ¡Adelántense, adelántense! ¡Van a arrepentir, perros! ¡Cállate, loca! ¡Agárrala! ¡Vámonos! ¡Súbala! Tranquila, esto es madre. Tranquila. ¡Dale! ¡Adentro! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Teniente, esas personas que están tiradas en el suelo, ¿están muertas? No lo sabemos, secretaria. La puerta está abierta. Vamos a entrar. Procedan con cautela y manténgame informado. Se nos adelantaron, Roberta. Mira nada más lo que nos trajo el destino. Diana Ahumada, hija de los gobernadores de Coahuila. Nos sacamos la lotería sin comprar boleto, Jaguar. Oigan muy bien lo que les voy a decir a los dos. Si lo que quieren es secuestrarme para intercambiarme con alguno de los míos, les va a ir muy mal.
Porque mi familia no va a parar hasta rescatarme, ¿oyeron? Mi familia no va a parar hasta rescatarnos. Hoy nomás esa tontería. Pues que vengan todos. Así no nos echamos a todos de una vez. Ay, esa risita tuya se te va a acabar cuando te caigan en el rancho, gancho. Me la... Que ya hay que callarle el hocico a esta vieja, patrón. Usted nada más dígame, yo le digo a ese vato, nos orillamos, le pegamos un plomazo y le damos de comer a los opilotes. Eso vamos a hacer. Lo primero, le vamos a sacar toda la información y despacito, disfrutándolo. Tiene razón, patrón. Digo, antes de quebrarle hay que hacerle cositas. Así es. Así mero. Igualito que como lo hicimos con el Aurelio. ¿Le dijiste? ¿Cómo viste? Así igualito que lo... ¿Qué dijiste? ¡Ey, quieta! Aquí primer registro, todas las recámaras vacías. Pues continuamos, sigan avanzando. No puede quedar ningún área sin registrar, vamos. Despejado. Al parecer con signos de presencia anterior. No están encontrando nada. No están encontrando a nadie. Sopi. Diana, ¿dónde está Diana? Llevaron a la Diana, se la llevaron. ¿Seguro que estás bien? ¿No te lastimaron? No me dieron, estoy bien. ¿Qué hacemos? Tengo que activar los radios. No puedo. Necesito regresar al rancho para avisarle a Lisma. Culpa, plebe, si no nos hubiera tenido que traer. No es tu culpa. Es culpa del narco que no nos deja en paz. Esto se tiene que acabar ya, Sophie. Se regresan conmigo al rancho. No, vete a avisar a Ismael, nosotros vamos. No hay tiempo que perder, vámonos. Despejado, aquí ya no hay nadie. Al parecer escaparon. No hay nadie. Bueno, o se escapó o las personas que llegaron antes de nosotros se la llevaron. Teniente, vamos afuera, registren todas las camionetas. No puede quedar nada vacío. Tal vez esté escondida en alguna de las camionetas. ¡Vamos! Cinco bajas. El objetivo no está por ningún lado. Lo perdimos. ¿Qué? No puede ser. La perdimos. Presidenta, buenos días. Estoy bastante ocupada, Eréndira. Dime, ¿qué pasó? Sí, yo sé. Gracias por tomar mi llamada. Vi tu declaración de compromiso con las madres buscadoras y con los feminicidios. Te quiero comentar sobre un caso en particular. Estamos en un momento muy complicado con el crimen organizado. Es que esto puede ser parte de lo mismo. ¿De qué hablas? De un hombre. Un hombre que está detrás de varias de las desapariciones. Estás demasiado involucrada, Eréndira. Ya has hecho suficiente. Es que si las autoridades lo buscan, pueden matar dos pájaros de un tiro, porque él también es parte del narco. ¿Y esta persona tiene nombre? Supongo, pero más bien lo conocen por su apodo. Te escucho. Al parecer, es el segundo de la organización de Fabricio Hernández, alias El Gancho. Le dicen el Jaguar. Tú, muy bien, Gancho. Otro golpe igual y la plaza podría ser tuya. Nada más te pido que grabes algo para mi propio placer. ¿Ok? Luego hablamos.
Están buscando explosivos. Esos equipos yo los he visto en la tele. Debe de haber una bomba. No, ¿cómo crees una bomba con nosotros allá adentro? Pero, Oscar, no espantes a tu madre. Solo se están tomando precauciones. Podría ser una falsa alarma. ¿Qué? ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡De abajo! ¡Abajo! ¡Cúbranse! Bájate, gata. Recuerden este día, señores. Hoy le dimos el segundo golpe más grande a los Casillas. Diana Ahumada es nuestra. Jaguar, llévate a nuestra invitada, muéstrale su cuarto y dale el trato especial. Tenemos a ser tu hija. Si me haces algo, no la vas a volver a ver. ¡Nunca más! Ándale, ¡En pues. tu perra vida! Sí, ¿Me oíste, perra? Llévatela, llévatela. ¡A celebrar, señores! ¿Están bien? ¿Estás bien, Tatiana? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Desgraciados. Lo que quisieron hacer. Casi nos matan. Pero estamos bien. Nos iban a matar. Ya, solo fue para meternos miedo. ¿Estamos bien? Estaba mucho más allá del miedo. Santiago nos quería... Ya, Tatiana, silencio. ¿Saben con quién se acaban de meter? Yo no me voy a ir a ningún lado. No me voy a subir a ningún avión. Tatiana.